Comunidad de libre pensadores, ¿cómo han estado? Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a nuestra serie, Despertando Conciencias. Hoy con varias noticias importantes que nos ponen en contexto sobre lo que está pasando en todo Estados Unidos. Los gobernadores republicanos de Texas y Arizona implementan un plan para ponerle orden a la frontera con México, con una propuesta que no esperaba el gobierno federal. El FBI hace contundentes revelaciones que señalan directamente a la administración de los Estados Unidos de propiciar la inseguridad en todo el país. Y militares activos hacen una contundente denuncia ante un comité del Senado. Comenzamos. Texas y Arizona solicitan a los estados que colaboren enviando policías para frenar el colapso en las fronteras. Los gobernadores de Texas y Arizona, Greg Abbott y Doug Ducey, respectivamente, están pidiendo a sus homólogos de otros estados que envíen personal policial a la frontera para colaborar con la detención de la crisis en el límite sur con México, donde la infraestructura y los funcionarios se encuentran colapsados ante la falta de respuesta por parte de la administración de los Estados Unidos, para frenar los miles de migrantes que intentan cruzar ilegalmente al país. La desesperación por la que están pasando en las zonas fronterizas llevó a que los gobernadores tomaran cartas en el asunto ante la falta de respuestas y colaboración de las autoridades federales. En una carta dirigida a sus colegas, los gobernadores Abbott y Ducey escribieron este domingo lo siguiente, y abro comillas: en nombre de Texas y Arizona solicitamos respetuosamente, pero con urgencia, que envíen todos los recursos policiales disponibles a la frontera en defensa de nuestra soberanía e integridad territorial. Y cierro comillas. Esto jamás se había visto en la historia de la primera potencia mundial. Todos sabemos que los estados fronterizos han estado lidiando con un aumento de migrantes que intentan ingresar desde México hacia Estados Unidos en la frontera sur de modo ilegal. Solo en el mes de mayo, según los reportes, se registraron más de 180,000 migrantes encontrados, entre los que se incluyen más de 10,000 niños no acompañados. Y estos niños que entran sin acompañamiento, es decir, sin alguno de sus padres o familiares, están expuestos a toda clase de abusos. Señores, esto es el colmo de la irresponsabilidad de estos padres. En los dos estados más afectados se han creado instalaciones de emergencia nuevas y también remodeladas para albergar a los migrantes que cruzan la frontera, incluyendo el uso de hoteles por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Pero ya estas instalaciones se ven rápidamente saturadas por el desbordado y constante aumento de personas que llegan buscando oportunidades. ¿Y saben quién paga el alojamiento de los migrantes? Estos gastos los está pagando el pueblo norteamericano con sus impuestos. Ambos estados han reclamado en reiteradas ocasiones a la administración Biden que se tomen medidas para colaborar con la situación, advirtiendo que los efectos de la inmigración descontrolada pronto llegarán también al resto de los estados. Y aquí hay que tener claridad en lo siguiente. Los estados con gobernadores demócratas no van a enviar refuerzos policiales a Texas y Arizona. ¿Por qué? Porque no van a estar en contra de la izquierda progresista. Así de sencillo. Todos están confabulados en este terrible desorden que lo que está provocando es la entrada de vándalos, delincuentes, narcotraficantes y toda clase de individuos entremezclados con la población que en realidad sí necesita ayuda. Esta falta de cumplimiento de las leyes federales de inmigración provoca graves riesgos que se extienden a todos los demás estados. Los carteles se aseguran de que sus letales estupefacientes y las víctimas de la trata de personas lleguen a todas partes de los Estados Unidos, dice la carta de los gobernadores. Los criminales convictos que contrabandean hacia Estados Unidos traerán reincidencia a muchas de sus comunidades. Amigos nuestros, lamentablemente, los ciudadanos estadounidenses
tienen ya que reconocer que la paz y la seguridad de la cual estaban gozando está llegando a su fin. Y es que hasta los grandes medios de comunicación norteamericanos ya están reconociendo la terrible crisis que está ocurriendo en la frontera sur de los Estados Unidos. Pero la administración continúa negándose a reconocer que existe una verdadera crisis y la encargada de solucionar el problema no ha dado siquiera una conferencia para informar cuáles son las medidas que están implementando para solucionar este problema, ni tampoco ha hecho presencia en la zona de conflicto. Lo único que ha hecho es ir a Guatemala a decirles a los guatemaltecos que no vengan a Estados Unidos. Ante esta situación, los gobernadores de Texas y Arizona decidieron tomar acciones de modo independiente para buscar una solución inmediata al respecto. Y abro comillas, Texas y Arizona han dado un paso al frente para asegurar la frontera en ausencia del gobierno federal. Y ahora el Pacto de Asistencia para el Manejo de Emergencias le da a su estado la oportunidad de mantenerse firme con nosotros, dicen los gobernadores a sus comunidades. Y cierro comillas. Si bien los gobernadores señalaron los miles de millones que habían gastado en seguridad fronteriza en el último tiempo, así como las declaraciones de desastres también argumentan que se necesita mano de obra adicional de cualquier estado que no la esté usando ahora. Es decir, que los estados que estén dispuestos a colaborar y que tengan disponibilidad de mano de obra y de fuerza policial podrían enviar el apoyo requerido en Texas y Arizona. Amigos nuestros, aquí la pregunta es, ¿tendrán los estados republicanos pie de fuerza disponible para enviar a la frontera sur? Miren amigos, con los actuales índices de inseguridad que van en aumento y que se ciernen sobre todo el país, es bastante difícil que los gobernadores conservadores envíen refuerzos. Abbott, durante una entrevista con Newsmax la semana pasada, fue determinante al afirmar que la administración está ignorando por completo la crisis en la frontera y por eso como gobernador está tomando la decisión de dar un paso al frente y hacer el trabajo del gobierno federal. En este sentido, Abbott anunció la construcción del muro fronterizo para detener el descontrolado número de personas que están intentando cruzar, retomando de este modo el proyecto comenzado por el expresidente Donald Trump. Y abro comillas. Anunciaré la próxima semana el plan para que el estado de Texas comience a construir el muro fronterizo, reveló Abbott durante una cumbre de seguridad fronteriza en la ciudad de Del Río, según reseñó The Washington Examiner, y cierro comillas. Ahora, el director del FBI no se quedó atrás como responsable de la inteligencia y de los casos de tráfico de narcóticos, sumándose a la declaración explícita de los gobernadores de Texas y Arizona. Y abro comillas. Él dice, no hay duda de que los carteles mexicanos están operando en Estados Unidos, lo confirmó el director del FBI. El director del FBI, Christopher Wray, admitió durante una conferencia de prensa que no hay la menor duda de que la actividad de los carteles de México han penetrado a Estados Unidos con más fuerza debido a la profunda crisis que el país enfrenta en la frontera sur, provocada por las políticas de fronteras abiertas implementadas por la administración. Acorde a lo reportado por Fox News, el representante Tom McClintock, republicano por California, quien le preguntó a Wray en una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes si su agencia estaba al tanto de casos en los que los ciudadanos extranjeros que cruzaban la frontera estaban profundamente endeudados con los carteles y los contrabandistas, y Wray dijo absolutamente sí. En un informe de inteligencia del FBI, su director Christopher Wray hizo la siguiente revelación. Wray señala que los carteles del vecino país están auspiciando la entrada ilegal hacia los Estados Unidos con un muy claro objetivo: aumentar y manejar el tránsito de estupefacientes hacia los Estados Unidos. McClintock le preguntó si es cierto que muchos de los extranjeros que son traficados a través de nuestra frontera
a menudo llegan aquí profundamente endeudados con los carteles del crimen mexicanos. A lo que Roy respondió sin dudar: cierta y absolutamente. Hemos visto bastantes casos de este tipo, respondió Roy. McClintock, ante la respuesta de Roy, insistió y le preguntó nuevamente si las deudas podrían estar siendo pagadas de este lado de la frontera, es decir, dentro de los Estados Unidos, a modo de servidumbre por contrato. Es decir, que si los coyotes del narcotráfico estaban cobrando a los migrantes después de ser introducidos en los Estados Unidos. Y él dijo sí en muchos de los casos. Amigos nuestros, el informe que tengo es que muchas veces no los pagan con dinero, sino involucrándose en las redes del microtráfico montadas dentro del país del norte. Roy continuó diciendo, abro comillas nuevamente: en algunos casos definitivamente, respondió Roy, tenemos varios grupos de trabajo sobre la trata de personas, además de trabajar con ciertos grupos de trabajo junto al Departamento de Seguridad Nacional para tratar de abordar este grave problema. Y cierro comillas. Y escuchen bien esto, amigos. En mayo, los funcionarios del DHS advirtieron que el cartel de más rápido crecimiento en México es el de Jalisco Nueva Generación, el cual estaba tratando de afianzarse en el área de Seattle y en el noroeste del Pacífico. Roy agregó que no hay duda de que la actividad del cartel en el otro lado de la frontera está directamente desbordada por la cantidad de gente que está intentando ingresar a los Estados Unidos y están concentrando sus esfuerzos en maximizar sus ganancias y poder, a través del sistema de deudas creado para aumentar su red de microtráfico, controlar la costa oeste de los Estados Unidos con individuos que tienen que pagar sus deudas sí o sí, involucrándose en las redes delincuenciales. Tal como confirmó la máxima autoridad del FBI, las deudas algunas veces son pagadas en efectivo antes de cruzar, pero otras son pagadas una vez que los individuos entran al país, utilizando diversos métodos de esclavitud moderna, como trabajo sexual en el caso de las mujeres, trabajo esclavo o simplemente favores a cobrar por parte de los coyotes y de las organizaciones criminales, haciendo parte de sus redes de distribución. Y nuestro último tema, señores. Cientos de informantes dicen que militares les imponen adoctrinamiento antiamericano, dijo el senador Cotton. El senador Tom Cotton, republicano por Arkansas, dijo el jueves al secretario de Defensa Lloyd Austin que cientos de militares han denunciado haber sido obligados a recibir formación sobre adoctrinamiento antiamericano, incluida la teoría crítica de la raza. En una audiencia en el Senado con Austin, Cotton afirmó que dentro del ejército se está produciendo un deterioro de la confianza y un aumento de la desconfianza entre razas y sexos donde no existía hace apenas 6 meses, y jubilaciones y separaciones inesperadas, basadas únicamente en estos entrenamientos. Un denunciante dijo, según dijo Cotton, que la formación en historia militar, fue sustituida por formación sobre brutalidad policial o racismo sistémico y la nueva modalidad, el privilegio de ser blanco. Otro dijo que tuvo que leer White Fragility de la autora feminista y defensora de la teoría crítica Robin DiAngelo, según el senador. En mayo, la Fuerza Espacial confirmó que había relevado al teniente coronel Matthew Lohmeyer, ex instructor y piloto de caza, como comandante del 11º Escuadrón de Alerta Espacial. Aunque no mencionó específicamente el motivo, la Fuerza Espacial citó los comentarios realizados por Lohmeyer durante un podcast en el que denunciaba la teoría crítica de la raza y advertía de la propagación del marxismo en sus filas. La teoría crítica de la raza, que se basa en gran medida en la teoría crítica marxista y en los escritores posmodernos que califican a la cultura estadounidense y occidental como opresiva, y a menudo afirma que la cultura y las instituciones estadounidenses promueven el racismo sistémico o la supremacía blanca. Algunos críticos han dicho que los defensores de la ideología aplican la táctica marxista de la lucha de clases, pero enfrentando a la gente en función del género, la raza y la etnia,
en lugar de hacerlo entre el proletariado y la burguesía, como originalmente lo define el marxismo. Por hoy no es más, amigos nuestros, y como siempre, yo se los cuento y ustedes sacan sus propias conclusiones. Al cierre de nuestro informe, 2 interrogantes. 1. ¿Apoyan ustedes la decisión de los gobernadores de Texas y Arizona de frenar la entrada de delincuentes que aprovechan la crisis migratoria? Y 2. ¿Están de acuerdo con la enseñanza de la teoría crítica de la raza? Como siempre, nos quedamos a la espera de sus opiniones y comentarios sobre el programa del día de hoy. Amigos librepensadores, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos una cita en nuestro siguiente programa.